Muy bien. A ver, aula 41, turno mañana. Tengan todos ustedes buenos días. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra sesión. Hoy, que vamos a abarcar la semana 15, como ustedes pueden observar en el PPT, tenemos como tema la población del Perú. En el tema de esta semana, pues hay que cuidarnos mucho con lo que viene a ser las variables demográficas, ¿no? Es un clásico en preguntas, tanto internas como externas, ¿no? Y después algunos datos en relación a la densidad, ¿sí? En relación a la población absoluta por departamentos, de cómo ha variado la población urbana, rural, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tendencia? Eso es algo clave, ¿no? Después de ver todos estos datos en relación a la población, tenemos también lo que es el tema de la migración. En caso del tema de la migración, bueno, hasta ahora no recuerdo haber visto ninguna pregunta en relación a migraciones, pero a pesar de eso no podemos descuidarnos, hay que manejar, ¿no? Como se dice, como se suele, como lo estilan muchos de ustedes, puede decir, ¿no? La carnecita de lo que podría ser una posible pregunta, ¿no? Entonces, ellos. Muy bien, habiendo manifestado esto, ahora sí empezamos a avanzar con el contenido. ¿Ya? Avanzamos entonces. Entonces pasamos a la primera diapositiva de contenidos y tenemos la población peruana. Muy bien. La población peruana, ¿sí? Y como todo grupo de personas, ¿sí? Es estudiado por una disciplina. Esa disciplina que estudia a la población justamente se llama demografía. La demografía es la ciencia o disciplina que se encarga de estudiar a la población. ¿Sí? Se encarga de estudiarlo. Ahora, en el proceso que lo estudia, utiliza determinadas herramientas o instrumentos que le permite obtener información. ¿Sí? ¿Qué instrumentos o herramientas, ¿no? Llamamos también fuentes, ¿no? Vienen a ser los censos, pues. Los censos permiten obtener información acerca de una población en estudio, ¿sí? El registro civil, ¿sí? Como también las encuestas hogares, ¿no? Y veamos por este lado un censo, ¿sí? El censo, como les había manifestado, nos permite conocer características, variables de la población, pues, ¿no? Las variables se actualizan cada cierto tiempo justamente por este instrumento llamado censo, ¿no? El censo, ¿sí? Es cuando, en este caso, se recopila información de toda la población. Es un censo, ¿sí? Digo, toda la población, no una parte de la población, sino toda la población. Cuando hemos tenido los diferentes censos en nuestro país, entonces ha habido trabajadores, ¿no? Del INEI encargados de ir en casa y de preguntar, ¿no? Las preguntas ya preparadas, pues que se tenían, ¿sí? Entonces se ha hecho eso a nivel nacional. Ese es un censo, ¿no? Y nos dice, los censos, ¿no? Dice, se conoce a través de los censos. Es convocado por el Instituto Nacional de Estadística, INEI.
El INEI es quien se encarga de llevar a cabo pues, este procedimiento, ¿sí? Muy bien. Tenemos también que la demografía, acá está su definición, ¿sí? Es una disciplina, cosa que ya habíamos manifestado, ¿no? Que se encarga de estudiar a la población, analizando qué su tamaño, es decir, cuántos son, su estructura, ¿sí? En relación al sexo, pues, ¿no? Masculino, femenino, ¿sí? Cómo están concentrados por sexo, cómo han evolucionado, ¿sí? Porque la población no es estática, es dinámica, ¿sí? Entonces, ello es. Muy bien. ¿Por qué es importante, pues, ¿no? Estos instrumentos? Es importante porque permite la toma de decisiones. Permite la toma de decisiones. Por eso es importante tomar decisiones, ¿no? Para establecer una política pública. ¿Sí? El Estado no puede tomar decisiones, ¿no? En base a nada. Tiene que conocer. Cuando el Estado conoce, ¿sí? Cuál es la necesidad de una población, entonces la política pública es efectiva, pues permite solucionar la problemática. En cambio, cuando el Estado desconoce y va a aplicar una política pública, es muy probable que esta política pública que busca la ayuda a esa población no sea efectiva. Y eso implique gastar millones y millones en algo que no va a generar bienestar en la población. Entonces, por eso es importante, ¿no? Si se quiere ser efectivo en relación a una problemática que tiene la población, tenemos que conocer acerca de esa población. Y el censo nos permite ello, ¿sí? Entonces acá tenemos este dato, cuidado con estos datos, es importante. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. A continuación voy a ampliar. Tenemos la población peruana en relación pues a otros países, ¿no? Que forman parte del continente, ¿no? Observen ustedes acá, miren el Perú, ubicado en el 7º lugar, ¿sí? Con una población de más de 32 millones, ¿sí? Más de 32 millones. Miren Estados Unidos, más de 300, ¿no? Entonces, mientras Perú tiene más de 32 millones, Estados Unidos tiene más de 300 millones. ¿Sí? Miren Brasil, ¿sí? México. ¿Sí? Y esto nos debe servir para lo siguiente, ¿no? Tener bien claro que la cantidad de gente que hay en el Perú no es sinónimo de subdesarrollo. No es un problema para alcanzar el desarrollo, no lo es, ¿no? Más bien puede representar un potencial, como lo es para Estados Unidos. Miren, tienen amplia población y un país desarrollado. Igual Brasil, ¿no? ¿Sí? México. Muy bien. Justamente los datos que le he dado acá figuran acá, ¿no? Por ejemplo, nos dice, el primero en la región es Estados Unidos con más de 331 mil millones. ¿No? Ahí está. Estos datos ya, este texto es parte de esto. ¿Sí? Segundo lugar, Brasil, México, 7º Perú. Ahí lo tienen. Digamos. Principales variables e indicadores demográficos. Pasamos a lo esencial de esta semana. ¿Ya? Entonces, acá lo que tenemos que ver es qué está pasando con estas variables. ¿Cuál es la tendencia hacia el futuro, ¿no? ¿Qué ha pasado actualmente y cuál es la tendencia? Eso te pueden preguntar. Es muy poco probable que te pregunten por su definición. Es muy poco probable.
¿sí? Lo más probable es que te pregunten por la tendencia. Que ten cuidado con eso, la tendencia. ¿Sí? O sea, hasta ahora no he observado ninguna pregunta en examen interno ni externo que pregunten por definición. O sea, por definición de variable, no he observado, pero hay que tenerlo bien claro, ¿no? Porque cuando se habla pues de tendencia, se supone que estás hablando de algo específico, entonces tienes que conocer qué es. Muy bien, cuando hablamos de la población absoluta, así de concreto, ¿no? Es la población total, es toda la población que vive en un espacio determinado, ¿no? Toda la población, por ejemplo, que hay en el Perú. Ahora, si de repente me quiero enfocar en un departamento, entonces, si hablo de la cantidad de personas que viven en un departamento, digo, esa es su población absoluta. Si hablo de la cantidad de personas que viven en una provincia, en un distrito, esa es su población absoluta. Es la cantidad total de personas que habitan en un espacio determinado. Eso es la población absoluta. Y te lo dice acá. Es el número total de habitantes en un territorio específico y en un momento determinado. Ahí lo tienen. Se considera la población censada, así es, la población absoluta, se le considera, en este caso, se considera a la población censada y a la población omitida. Es esto lo que tenemos acá, miren. Población, población censada y población omitida. Y esta es su población absoluta. Y esta es la población absoluta, miren. La población absoluta es la suma de ¿qué? De la población censada más la población omitida. Y tengo la población absoluta. Claro que cuando a veces hablamos de cifras en general, como por ejemplo en el 2017, ¿no? Más de 31 millones, entonces decimos, la población del Perú actualmente es más de, por ejemplo, en el 2017, más de 31 millones, ¿no? En el 2017, pero no se suele pronunciar esto de población absoluta, pero se infiere, pues, se infiere, ¿no? Entonces, cuidado con ello, ¿ya? O sea, muchas veces cuando escuchan hablar de estas cifras, van a decir, la población actual del Perú es de tanto, se está refiriendo a población absoluta, ¿sí? Pero ya sabemos que cuando hablamos de población absoluta, tiene que ver con la población censada y la población omitida. Estos dos me da esto. Entonces pongo por acá. Ahí está. La suma de la población censada más la omitida me da la población absoluta. Eso es. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes dirán, profe, ¿qué viene a ser la omitida? ¿No? A ver, la censada, como su nombre lo dice, censada, es aquellos que se le han podido contabilizar de forma directa, ¿no? Entonces, cuando el trabajador del INEGI llega a una casa y toca la puerta, entonces le dicen, a ver, una de sus preguntas, ¿cuántos viven en esta casa? Entonces, el que es entrevistado le va a decir, viven tantos. Y así va sumando, ¿no? Entonces, finalmente, se suma todo y dice, tenemos una población censada, ¿sí? ¿Y cómo sale la población omitida? Sucede lo siguiente. Esto es muy normal en lo que viene a ser, pues, los sectores andinos, en el sector de la selva, por ejemplo, ¿no? En el sector andino, en las zonas rurales, el campesino pues sale muy temprano a trabajar, pues salen aproximadamente 5 de la mañana, ya están despiertos, ya están en proceso de salir al campo y el campo no está pues a la espalda de su casa, tienen que caminar, ¿sí? Y finalmente trabajar su campo,
¿no? Entonces, cuando el trabajador pues, del INEI llegaba y tocaba la puerta, resulta que no encontraba a nadie. La familia había salido muy temprano. Entonces, el trabajador del INEI llegaba aproximadamente 9 de la mañana, 10 de la mañana y no encontraba. Y así tocaba otras puertas y no encontraba. Y por ahí, por ejemplo, encontraban de repente a alguien, ¿no? Lo encuestaban, y al mismo tiempo le preguntaba por las otras casas. Entonces este señor, señora, le informaba, pues, ¿sabes qué? No, en esa casa viven tantas familias, en la otra viven tantos. Ah, entonces el encuestador toma apunte de eso. Y finalmente eso se va sumando por todos los encuestadores y se tiene la población omitida. O sea, esta población omitida viene a ser la cantidad de personas que se ha contabilizado de forma indirecta. Indirecta. Es un aproximado. Entonces, finalmente, esto más esto, tengo esto. ¿Ok? Quedó bien, creo, ahí. ¿Sí? Acá también te habla, ¿no? Miren, población censada más población omitida. ¿Qué tienes? La población absoluta, que está acá, por ejemplo. Población absoluta. ¿Sí? Ok. Sigamos. Entonces ya hemos dejado bien claro acerca de la población absoluta. ¿Sí? ¿Cuál es la tendencia? Miren ustedes, del año 40 al 17. Miren, 7 millones, 10.000, 14.000, 31.000. La tendencia es a su incremento. Esa es la tendencia de la población. Es a su incremento. ¿Ya? Población relativa o densidad poblacional. Esto es lo mismo. Densidad poblacional o población relativa. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Se refiere a la cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Cantidad de personas por kilómetro cuadrado, ¿no? Y es lo que nos dice acá, ¿no? O sea, número promedio de habitantes de un país, región, provincia, área, etc., en relación a la unidad de la superficie dada, es decir, en kilómetro cuadrado. En otras palabras, pues, cantidad de personas por kilómetro cuadrado. Eso es lo que nos quiere decir. Con esta variable nosotros podemos saber qué tan concentrada está la población en un espacio determinado. Por ejemplo, se sabe que en el caso de la selva, la densidad poblacional es menor en comparación a la costa, ¿no? En la selva tiene un amplio espacio y hay pocas personas por kilómetro cuadrado, mientras que en la costa es lo contrario, ¿sí? Eso es. Entonces nos dice, permite variar la concentración de la población. Por ejemplo, acá nos plantean como si fuera una pregunta, ¿no? Nos dan un dato, y esto es para cómo llegamos a establecer la densidad del siguiente modo. Pues, mira, nos da la cantidad de personas y la superficie. Y lo único que hacemos, tenemos la cantidad, ¿sí? La cantidad de personas, ¿sí? Lo dividimos entre la superficie y finalmente tenemos el resultado. 24.3 kilómetros, ¿sí? Kilómetros cuadrados. O sea, tenemos que en un kilómetro cuadrado viven aproximadamente 24.3 personas. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Ahora, este dato corresponde al año 2017, ¿no? Corresponde al año 2017. ¿Sí? Entonces recuerden, ¿qué va a pasar con esta variable? ¿Cuál es su tendencia a esta variable? Esta variable va al incremento. ¿Por qué? Porque la población viene aumentando. ¿Y qué pasa con el territorio? El territorio no aumenta, ¿sí? Es constante. Entonces finalmente el resultado va a ser mayor. Eso es. Entonces la tendencia es a su incremento. Y eso lo podemos ver acá, miren ustedes. En 1940
de cuánto era la población. Su densidad, 5.5 su densidad. Y miren la densidad, cómo ha ido incrementándose la densidad. Cómo se ha incrementado la densidad. Al 2017, 24.3. Entonces, ¿cuál es su tendencia de esta variable? Es a su incremento. O sea, acuérdate de eso. La tendencia es a su incremento. Eso es lo que es su tendencia. ¿Sí? Actualmente ha incrementado y esa es su tendencia. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, continuamos. A ver. A continuación tenemos la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad simplemente tiene que ver, como observan ustedes en esta imagen, cantidad de hijos que llega a tener una mujer. Esa es la tasa de fecundidad. La cantidad de hijos que llega a tener una mujer. Entonces acá nos dice número promedio de hijos, ¿no?, por mujer, ¿sí?, entre los 15 y 49 años en promedio, ¿no? Eso es. ¿Qué ha pasado con esta tasa de fecundidad? Miren ustedes acá, según el INEI, la tasa de fecundidad ha descendido. Miren, tenemos acá que es de 1.5 en el 2017. En el 2007 era de 1.7. Ahí está. Entonces lo que vemos es que ha descendido. ¿Qué quiere decir 1.5? Quiere decir entonces que en promedio, ¿sí?, en promedio, en el Perú, una mujer tiene pues 2 hijos como 1. ¿Sí? En promedio, 2 o 1. En promedio. Estamos hablando de un promedio. Entonces, la tendencia es a que se siga reduciendo. Esto va a llegar pues a 1.4, 3, ¿no? Y cuando llegue a 1, ¿qué quiere decir? Cuando esto llegue a 1, se va a decir, pues, en promedio las mujeres tienen un hijo, ¿no? Entonces, esta tasa, ¿sí?, como ustedes pueden observar en esta imagen, miren, este es del año 93. Miren el año 93 por grupo de edad, de 15 a 19. Ahí está. Por estos grupos, ¿no? Miren, son grupos de edad. Y de acuerdo al grupo de edad, ¿qué va pasando? Se va incrementando, ¿sí? Miren cómo se va incrementando la cantidad de hijos por mujer, por grupo de edad. Así era en el 93. En el 2007, miren acá esta línea, hay una caída. Cada uno de estos grupos empieza a tener menos hijos. En el 2017, miren, cae. Acá ustedes pueden ver la cantidad de hijos, ¿no? 1 hijo, 2 hijos, 3, 4 hijos, 5 hijos. Entonces ustedes pueden mirar acá llegó hasta 5, ¿no? ¿Cómo va cayendo? Mira. Eso es. Entonces, la tendencia de esta tasa de fecundidad es a la disminución. Ha descendido y la tendencia es a que siga descendiendo, a que siga decreciendo. Esa es su tendencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las causas por las cuales esta tasa ha disminuido? Ojo, no solamente esto es un dato en relación al Perú, es algo que se está viviendo a nivel mundial. Les comento, por ejemplo,
hay una tendencia que se va gestando ya en Europa y también en diferentes continentes, ¿no? En Europa es un poco más notorio, por ejemplo, la tendencia en Europa, ¿no? De no tener hijos, ¿no? Hace 2 décadas aproximadamente la tendencia era tener un hijo, ¿no? Fueron avanzando los años, la tendencia era eso, un hijo, ¿no? Hoy se arma otra tendencia, la tendencia a no tener hijos. Y esta tendencia, ¿qué está generando? Bueno, ha generado que los europeos, ¿no? En vez de tener un hijo, tengan una mascota en casa, ¿no? Entonces han empezado pues a valorar más a una mascota, tanto así que en Europa, por ejemplo, se han empezado a debatir en relación a los diferentes derechos que debería tener un animalito. Hay todo un debate, ¿ah? Y hay profesionales, filósofos muy reconocidos, están en ese debate, ¿sí? Y eso ya llegó al Perú, ¿no? Por eso que en el Perú se ha reconocido algunos derechos también, ¿sí? Pero eso en Europa está mucho más fuerte. En el Perú, la tendencia es que todavía las parejas ven a tener uno, dos, ¿no? Y la otra tendencia de no tenerlo es bajísimo. Miren ustedes, miren. Algunos de los que están presentes, algunas de las damas, seguramente tienen idea no tener hijos, tener su pareja, pero no tener hijos. No está en su plan. Tendría que preguntar, ¿alguien de ustedes me diría eso? Entonces uno hace un análisis, oye, mira esta tendencia, ¿no? De repente son 2 o 3, o sea, y eso ha crecido, o sea, y esto se va a hacer más fuerte, ¿no? A mediano plazo por diferentes factores. Miren qué ha pasado en China. En China, hasta el año 2015 solamente se permitía un hijo. En el 2015, ¿sí? El Estado chino amplió esto. 2 hijos. Pero ¿saben qué? ¿Por qué lo amplía? Porque la población china está descendiendo. Si bien es cierto, es la que tiene mayor población a nivel mundial, pero su población está descendiendo. Entonces van a tener problemas en un futuro. Entonces han reaccionado muy tarde con esta política, ¿no? De permitir 2 hijos. Y algo más, la población china no quiere tener ya 2 hijos. Han dado esa política, pero la población sigue teniendo un hijo. Se juntan la pareja y un hijo. ¿Por qué? Por diferentes factores, ¿sí? Ahora, entonces, en concreto, acuérdate lo siguiente. ¿Por qué esta tasa ha disminuido? Porque hay una mayor inserción de la mujer en el campo laboral, ¿sí? Hoy la mujer se ha empoderado, pues empiezan a ocupar puestos estratégicos. Entonces, esta mujer que empieza a ocupar puestos estratégicos de liderazgo en relación a su carrera, entonces va postergando la posibilidad de ser madre, ¿no? Eso es lo que uno observa, ¿no? Va postergando. Y a veces te llega el triunfo, te llega el éxito profesional, entonces uno quiere seguir en ese éxito profesional y vas postergando, ¿no? Y a veces se dan cuenta y bueno, ya tienen 40 años, ¿sí? Y finalmente se han acostumbrado a cierto estilo, entonces llegan a tener uno o no lo llegan a tener, ¿no? Entonces, esto es la inserción de la mujer en el campo laboral. Y lo otro tiene que ver con el incremento del nivel educativo en el aspecto sexual. Hoy se conoce de mayor métodos. Hoy uno tiene acceso, ¿no? Hoy uno quiere informarse de métodos anticonceptivos, entonces entras a internet, tienes tu celular, entras. Imagínate, hoy la tecnología te permite tener ese acceso y conocer ello. Antes eso no era posible, ¿no? Cuando alguien quería saber eso, o sea, tenía que recurrir a un libro, ¿no? Entonces, y en casa no había libros. Querías consultar, recuerda, el tabú, o sea, hablar de sexo en familia, hoy, por favor, ¿qué hablas, no? En ese tiempo, ¿no? Hoy es más abierto, aunque todavía se observa que hay en familias que ¿no? Es un poco difícil hablar de ese tema, no, todavía es un tabú en algunas familias. Pero esto se ha roto en general y se va a seguir rompiendo porque la gente incrementa su nivel educativo y empieza a hablar normal de métodos anticonceptivos. Entonces, eso es el incremento del nivel educativo en el aspecto sexual, ¿no? Muy bien, vamos a ver, creo que tengo por acá. Claro,
Muy bien, Emerson. Claro, otra variable también tiene que ver con el costo de vida. El costo de vida se ha incrementado, pues. Entonces, tener ya, imagínate, 2 hijos en Europa, ¿no? Es muy complicado. Tener 2 hijos, ¿qué implica? De otra manera, dejar de trabajar. Una de las partes es dejar de trabajar, ¿no? Y esto que puede conllevar que después cuando te quieras reinsertar puedas tener algunas dificultades. Entonces, son diferentes aspectos, pero en general es estos dos que he señalado. Pero también ingresaría esto, lo que viene a ser el costo de vida, ¿no? Muy bien. Habiendo precisado esto, avanzamos, ¿no? Si tienen alguna pregunta, aprovechen utilizar el chat o si quieren pueden tomar la palabra, ¿no? Muy bien. Tasa bruta de natalidad o simplemente tasa de natalidad, es lo mismo, ¿no? ¿A qué se refiere con la tasa de natalidad? Como ustedes observan en esta imagen. ¿Sí? Voy a ampliar esto. Como ustedes observan en esta imagen, es la cantidad de niños, cantidad de nacimientos por cada 1000 habitantes, ¿sí? Durante un año. Eso es, cantidad de nacimientos. Entonces, esta tasa de natalidad va a depender de quién, de la tasa de fecundidad, pues. Depende de la tasa de fecundidad. ¿Y qué hemos dicho? Que la tasa de fecundidad está en descenso. Y si está en descenso, ¿qué va a pasar con esta tasa? También está en descenso, ¿no? Esa es su tendencia. Entonces, acá tienen su definición. Y por acá tienen algunos datos, ¿no? El estimado para el 2016 fue 18.3. Y miren, para el 2021, lo que ustedes pueden observar es que hay una disminución. Y eso es su tendencia. Esa es su tendencia. La tasa bruta de mortalidad. Mortalidad tiene que ver con la cantidad de personas que mueren, pues. ¿Sí? Y por ahora tenemos algunos datos, y en base a esos datos vamos a manifestar lo siguiente, porque alguno podría agregar, profe, y por el COVID, sí, pero esa data todavía no está actualizada por el COVID. ¿Por qué? Porque este tema del COVID todavía no acaba, pues. Si la gente sigue muriendo, no acaba. Seguramente cuando ya todos se lleguen a poner su ampolla, ¿no? Y esperemos que este virus no siga cambiando, porque si este virus sufre un cambio genético, vamos a tener problemas, vamos a tener que buscar otra ampolla, ¿sí? Vamos a seguir ahí. Este virus nos está hackeando. Antes solo atacaba a adultos, hoy está atacando a jóvenes, a niños. Entonces te das cuenta este virus cómo va cambiando, ¿no? Entonces hay tendencia de que pueda mutar, entonces seguir con este problema. Entonces, como este problema todavía no acaba, o sea, no hay una data específica pues en relación a esto, porque de hecho con este problema del COVID, la tasa de mortalidad a nivel del Perú se ha incrementado, como también en otros países, pero esa data todavía no está actualizada, ¿ok? Entonces, pero ya les adelanto, o sea, si por ahí te hablan del COVID, tasa de mortalidad, automáticamente se ha incrementado, pues. Pero acá como no está actualizado, entonces hablemos de los datos, de estos datos que hemos tenido antes del COVID, ¿no? Tiene que ver con las defunciones por cada 1000 habitantes en un año específico, ¿no? Y observamos por acá, la tasa de mortalidad ha descendido. Eso es lo que hemos tenido en el Perú, ¿no? Un descenso. Miren ustedes, de 12.9 o 12,9 para este periodo del 61 al 72. Y miren, para el 93 y 2007, un descenso de esa tasa. Algunos dirán, profe, ¿por qué ha descendido esa tasa? Por diferentes factores, pues uno tiene que ver con la mejora de la tecnología, ¿sí? Un mejor servicio de salud, aunque tenemos deficiencia, no se puede negar, pero esto ha mejorado, pues, ¿sí? Ha mejorado. Claro que la tendencia es a que mejore más, ¿sí? Porque así como estamos, no estamos muy bien, pero se muestra una mejora, ¿sí? Entonces, estas variables han influenciado a que tenga que disminuir esto, ¿no? Entre otras, por ejemplo, ¿no? Ahora ustedes saben, por ejemplo, que los buses interprovinciales, ¿no?
corren a 90 kilómetros por hora, esa es la máxima, y están controlados satelitalmente. Entonces, cuando uno viaja, por ejemplo, en un bus interprovincial en sala, cuando uno va en el bus, ¿no? Sentado, eso se le llama toda la sala, uno observa, ¿no? A cuántos kilómetros por hora va. Y ahí uno puede observar, ¿no? 90 kilómetros máximo. Y por ahí a veces cuando le pican un poquito sube, pues puede llegar a 96, pero con la misma el chofer busca bajarlo, ¿no? A 90, que es el tope. Esto, por ejemplo, ha conllevado a que actualmente no observemos tantos accidentes, ¿no? Porque anteriormente se observaba, pues, accidentes continuos por la velocidad que empleaban, pues, estos buses interprovinciales. Entonces, esto ha disminuido. Entonces, todo esto conlleva a la disminución de la tasa de mortalidad, ¿no? Muy bien. Tenemos el estimado para el 2020, miren, para el 2020, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia, pero es de hecho que va a sufrir una variación, una alteración por este problema del COVID, pues, ¿sí? Pero por ahora, sin COVID, ¿no? Sin la variable COVID, tenemos esto. Esto es, si le agregamos COVID, es de hecho que va a sufrir cambios, ¿sí? Muy bien. Ya acá vemos, pues, en el caso de la natalidad, su disminución, en el caso de la mortalidad, miren cómo ha bajado, ¿no? Digamos. Esperanza de vida. La esperanza de vida viene a ser la cantidad de años que puede llegar a vivir una persona. Ya acá te lo dice, ¿no? Es la medida de cantidad de años que vive una cierta población en un tiempo determinado. Llamamos también a esto expectativa de vida, así se llama, ¿sí? Entonces, para el 2007 la esperanza de vida ha sido de 75 años, ¿sí? Y esta esperanza de vida se viene incrementando. Miren, en el 93, ¿de cuánto fue? En el 2007 y en el 2017, 75 años. 75 años, ¿no? Y la esperanza de vida de los peruanos para el 2020, su esperanza de vida. La tendencia de la esperanza de vida es a su incremento. Y esto va a seguir todavía, va a seguir, ¿no? Recuerden que la ciencia está avanzando. Entonces, como la ciencia avanza, empiezan a sacar, pues, determinados medicamentos que conllevan a la persona a estar en mejor forma y de esa manera prolongan su esperanza de vida, ¿no? Hoy las personas también, por el incremento de su nivel educativo, se cuidan más en su alimentación, en su estilo de vida. Entonces, esto va incrementando la esperanza de vida, ¿no? Y en un futuro, pues, la ciencia, como avanza, pues, seguramente va a prolongar mucho más la esperanza de vida. Habrá algunos medicamentos que se tomen y esto nos conllevará a vivir más años, ¿no? Eso es, recuerden que la ciencia, ya le doy un dato, por ejemplo, ¿no? Actualmente se está buscando, por ejemplo, tienes un problema de riñón. Entonces la ciencia dice, tienes un problema de riñón, ¿no? Está averiado tu riñón, entonces necesitas un riñón. Entonces la ciencia dice, caramba, ¿de dónde saco ese riñón? Las personas si nomás no quieren dar, no quieren vender su riñón y se entiende por qué, ¿no? Y cuando las personas mueren, es bajo esa cultura de donar los órganos de la persona, ¿no? Entonces, como es bajo, es un poco cultural, entonces la ciencia dice, entonces hay que crear, pues, un riñón, hay que crear un corazón. Y hoy, por ejemplo, tenemos las impresoras, esto se llaman impresoras, tiene un nombre, algo así como Biosalud, algo así es su nombre de estas impresoras, no me acuerdo con precisión el nombre de estas impresoras, que justamente se han creado y han empezado, por ejemplo, a imprimir, lo primero que han hecho es imprimir un hígado, una parte de un hígado, ¿no? Y han visto pues que si hay cierta reacción, entonces la tendencia es que es mejorarlo
¿no? Esta impresora y en un futuro pongamos tener, ¿no?, un corazón como tal, ¿no? Te imprime, tienes un corazón. ¿Y esto cómo imprime? Con células madres, ¿no? Entonces yo sé que para algunos, ¿qué imprime? ¿Cómo avanza la ciencia? ¿Sí? Y les podría hablar de mucho más, pero no es parte de este curso. Ya cuando nos veamos, algunos que van de repente al área de humanidades en el primer año, ¿no?, estudios generales, ahí ampliaremos el tema. Muy bien, avanzamos. Evolución de la población. Este cuadro tiene que ver simplemente cómo ha evolucionado la población. Ampliamos este cuadro. Miren, en el 1940, ya lo habíamos visto anteriormente este cuadro, y cómo se ha venido incrementando. Ahí tienen. No tienen por qué aprenderse, pues, cuánto es la población emitida, censada, no. Incluso esto que te pregunten es dato, ¿no? Entonces tú sabes que la población se ha venido incrementando, ¿sí? Al 2017 es de 31, más de 31.000 millones. Entonces eso hay que acordarnos, ¿no? Como cultura general, ¿sí? Muy bien. Sigamos entonces, nada relevante hasta ahí. Esto, que cuidarnos de esto, ¿sí? Sencillo, ¿eh? Ustedes ven muchos datos, no se asusten. Mira, este datito que hay acá tiene que ver con esto, se relaciona con esto, así que vamos de frente acá. Está de más este datito porque se relaciona con esto. No vamos acá, te lo voy a abreviar, así de sencillo. Primero, cada una de estas corresponde a un área natural. Ahí está, costa, sierra y selva, ¿ya? Entonces estamos hablando de la población por región natural, ¿sí? Muy bien. ¿Qué puedes observar? A ver, esta es la costa en diferentes años, cómo se ha venido incrementando la población, ¿sí? Acá es la población de la sierra, de la parte andina, cómo ha evolucionado su población. Acá vemos que hay un descenso en el caso de la sierra. Este es en el caso de la selva, su población, cómo ha evolucionado. Vemos que hay un ascenso, pero que no es muy significativo, ¿no? Ha ascendido, pero no es significativo como en el caso de la costa. No, en la costa es mucho mayor. Acá es menor, pero ha venido creciendo. Entonces, hay que acordarnos de esto. ¿Qué ha pasado con la población de la selva? Se ha venido incrementando a través del tiempo, ¿no? ¿Qué ha pasado con la costa? También se ha incrementado. ¿Qué ha pasado con la población de la sierra, del sector andino? Ha disminuido, como ustedes observan. Así de concreto. Eso tenemos que aprendernos. En un examen no te van a preguntar por cifra. Donde encontremos cuadros así, cuídate. Bien interpretación de cuadros. Esa es clásica. Muy bien. Entonces, vamos por acá. Hay un dato concreto. Miren, 1940. ¿Ya? El censo de 1940. Bueno, la selva ya no lo resalto, ¿saben por qué? Porque la selva siempre ocupó el tercer lugar, ¿ya? A ver, en 1940 la población se concentraba en la sierra. Miren, 1940, ¿cuánto era la población? Miren acá. Es decir, en 1940 la población, simplemente lo que nos interesa acá, la población por región natural más poblada era la sierra. Acá está, en 1940. ¿Sí? En 1940 la selva estaba en el tercer lugar y siempre va a estar en el tercer lugar. Esa es su tendencia por ahora, ¿sí? Ahora, vamos a comparar el siguiente dato. ...2017... Ahí está, 2017. Miren, la población de la costa se fue incrementando. Al 2017 acá tenemos la población, ¿sí? En el caso de la costa, más de 17.000 millones. Miren en la sierra. Esta es la sierra, que actualmente representa más de 8.000 millones. Entonces, ¿qué notamos al 2017? Que se ha invertido la cosa, pues se ha invertido, ¿no? Actualmente, ¿sí?, la población se concentra en la costa y en segundo lugar ha pasado la sierra.
Y la selva está en el tercer lugar. Cuidado con ese dato. Eso lo que te he manifestado te pueden preguntar en un examen de admisión o un examen interno de ordinario. Cuidado, ¿ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Mira, te lo estoy abreviando, ¿ah? No te asustes con los datos, con las cifras que te quieran preguntar, eso está bien difícil. Cuando veamos cuadros estadísticos, es análisis, interpretación. ¿Ok? Ya hemos interpretado esto. Ya, muy bien. Aya Pérez nos dice, pues, ¿qué factores intervienen en este ascenso y descenso? Bueno, recuerden, pues, que, mira, hablamos de 1940, ¿no? Y recuerden que en 1940 la industria peruana no estaba desarrollada. A partir de 1940 la industria peruana se empieza a desarrollar. ¿Y dónde se concentra esta industria? En la costa, en especial en Lima. ¿Y qué va a traer esto? Va a traer justamente a migrantes, pues. Entonces, los migrantes que están en la parte andina van a ver, oye, mira, en la costa hay más posibilidad, entonces se empiezan a trasladar, ¿no? De Ayacucho se van a Lima, se van a Arequipa, se van a Ica, entonces todo ese traslado, ¿no? Del Cusco, por ejemplo, de Apurímac, empiezan a migrar las personas. Es el motivo. Entonces, ¿por qué no lo hacían antes? Porque no veían esa oportunidad, no veían una amplia oportunidad en la costa. Entonces, a partir de 1940 se empiezan a desarrollar más industrias y esto es lo que va a atraer a más gente de la costa. Eso es Emerson. No sé si quedó claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, avanzamos. Vamos a avanzar. Dinámica de la población. Ya, acá no hay mayor dato, simplemente cuando hablamos de la población, ¿no? Por ejemplo, acá nos hablan por departamentos, ¿no? Nos están hablando en porcentaje, pero también en cifras. Estas cifras que ustedes observan, estas cifras, eso viene a ser un indicador demográfico, ¿sí? A ver, miren, voy a ampliar. ¿Cuánto nos dice? Ah, en Lima, ¿sí? Más de 9.000 millones de personas es lo que se concentran. Le sigue Piura, con casi 2.000 millones, ¿sí? Y así, La Libertad, Arequipa, ¿no? ¿Qué variable? ¿Qué variable es la que se está manejando acá? A ver, escríbalo por el chat, a ver, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la variable demográfica que se está trabajando, que podemos observar? Fíjense en la cifra, en esta cifra. Ya, Brian dice ya, pero falta agregarle algo ahí. Falta algo, falta una palabrita, ¿sí? A esa población. Esa es población absoluta. La variable se llama población absoluta, no es población censada ni población omitida. Así es, Brian. Recuerden, cuidado, ¿ah? La variable es población absoluta. No existe la variable de población censada o población omitida. Como variable no existe. La variable es población absoluta. ¿Y qué es la población absoluta? Es la población total. Es decir, población censada más la omitida. Eso es. ¿Ok? Cuidado con ello. Muy bien. Entonces, absoluta. ¿Por qué? Porque nos está hablando, como ustedes observan acá, de la cantidad de personas, ¿sí? Por departamentos. Entonces, lo único que nos interesa acá, ¿ya? A partir de este cuadro, acá está la interpretación. El resultado censal muestra que Lima, Piura, Libertad, Arequipa son los departamentos con mayor población. Entonces, acá ya nos dice los datos.
Ahí está la interpretación en base. Entonces, esto es lo que tienes que aprenderte. ¿Ya? Esto es lo que te tienes que aprender. Los departamentos con menor población. Claro, cuando dice de menor población, estamos hablando de cantidad, es decir, menor población absoluta. Te pueden preguntar eso, ¿no? A continuación, ¿no? Señale, indique, ¿no? Los departamentos con menor población absoluta. Ah, se está refiriendo a estos. Es lo mismo, pues. O sea, esto apréndetelo. Siquiera acuérdate, pues, de Lima y Piura. Acá acuérdate de Madre de Dios siquiera, ¿ya? Entonces, cuidado. Si te puedes aprender todo esto, ok, muy bien. Bueno, y acá nos habla algunos datitos que te voy adelantando. Mira, todo esto que ustedes observan en esta imagen viene a ser el departamento de Lima, incluido el Callao. Acá, esto de acá que ustedes ven es el Callao. Esto me estoy señalando acá, esto es el Callao. O sea, cuando incluimos el Callao, todo esto decimos al departamento de Lima. El departamento de Lima es su provincia constitucional, así decimos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de región Lima, recuerden, el Callao es una región. Entonces sale el Callao ahí y todo lo demás viene a conformar la región Lima, excepto la provincia de Lima. O sea, cuando hablamos de región Lima, se excluye a quién? Al Callao y a la provincia de Lima. Esta es la provincia de Lima. ¿No? Y recuerda que en esta provincia de Lima tenemos 43 distritos, como por ejemplo San Juan del Lurigancho, Villa María del Triunfo, ¿sí? Surco, La Molina, ¿sí? etc. ¿Sí? Ellos. ¿Ok? Entonces, esa es la distinción que hay. Aunque esto lo vamos a ampliar en próximas semanas, viene un tema que habla de la división política del Perú, donde se habla de regiones, por ejemplo, y ahí vamos a ampliar este tema. ¿Ok? Muy bien. Avanzamos. Dinámica de la población. Ya hemos hablado que la densidad y cómo se obtiene. ¿Sí? Ya hemos hablado de esto, cómo se obtiene. Acá también te ponen un dato de la densidad y la densidad poblacional te da un promedio. ¿Sí? O sea que, además, no te preocupes en esto. Ya lo hemos hablado en densidad. ¿Sí? Densidad poblacional por departamento. Lo único que nos interesa acá es lo siguiente. Acuérdate, departamento, región. Con mayor densidad, acuérdate, pues cuando hablamos de mayor densidad, el Callao. ¿Quién le sigue? Lima. ¿Sí? Eso es. ¿No? Entonces, una cosa es hablar de la densidad poblacional a nivel nacional, otra cosa es hablar de la densidad por departamento. Miren, ¿cuántos dígitos? Es mucho más. Eso es, ¿ya? Cuidado. Muy bien, simplemente eso. O sea, acuérdate, con mayor densidad, tú dices Callao, le sigue Lima. ¿Listo? ¿Ok? ¿Sí? Y acá nos da esa interpretación, ¿no? De acuerdo a los resultados del 2017, la provincia constitucional del Callao y la provincia de Lima destacaron por presentar mayor densidad. Ahí está. ¿Sí? Ahí está su interpretación. Los departamentos, en este caso, ¿sí? Como Madre de Dios, Loreto, Ucayali, presentaron menor densidad. Acá tienen los que tienen mayor densidad y acuérdate de Madre de Dios. Madre de Dios no solamente tiene menor población, sino también es el que tiene menor densidad. ¿No? Mira, 1.7. Loreto tiene 2.4. Madre de Dios es el menos poblado con menor densidad. Tiene esa característica. ¿Ok? Acuérdate este datito. Esto de acá está acá. Acuérdate con menor densidad. Nada más. ¿Ya? Ahí queda. Si tú te acuerdas, con mayor densidad, con menor densidad. Listo. Cerrado. Masticadito, ¿ah? Pasamos a la siguiente imagen. Igual acá, bastante texto, ¿no? Estos datos de repente te asustan.
Mira, te lo hago la interpretación, porque por estos datos no te van a preguntar, ¿sí? Te hago la interpretación. A ver, observen acá, mira. Este colorcito es lo urbano, acá está, y este otro es lo rural, ¿sí? Este es urbano, rural. A ver, lo pongo por acá para que... Solo pongo acá unas iniciales, simplemente iniciales, para que ustedes se acuerden. Esto es lo urbano, esto es lo rural, ¿ya? Entonces, urbano, rural. Por si acaso, sin alusión a nada, por si acaso, ¿ya? Simplemente se ha salido, pues, iniciales. Muy bien. ¿Qué puedes observar acá? Ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, un pequeño laxus. Este es urbano, este es rural, y acá igualmente, ¿no? Urbano, y este dato es rural, ¿sí? Muy bien. Veamos lo siguiente. Miren, ¿qué está pasando con los datos? Este es el urbano, mire, comparamos lo urbano. ¿Qué está pasando con las zonas urbanas? ¿Qué es lo que notas? Lo que tú puedes notar acá es su incremento. La población se está concentrando más en áreas urbanas. Miren cómo viene creciendo la área urbana. En cambio, ¿qué está pasando con el área rural? ¿Sí? Miren acá. ¿Qué está pasando con el área rural? Como ustedes pueden observar, el área rural, la concentración de las personas en el área rural, su tendencia es a la disminución. Eso es. Nada más. Entonces tú dices, en los lugares urbanos hay una mayor concentración de personas, la de habitantes, ¿sí? Entonces las personas se empiezan a concentrar más en áreas urbanas. Y en lo rural, ¿qué es lo que pasa? Empieza a disminuir la cantidad de personas en el área rural. Ojo, en Europa hay áreas rurales que prácticamente se han vuelto fantasma. ¿Por qué? Porque su población ha abandonado sus lugares y han preferido irse a lugares urbanos, donde tienen mayor posibilidad de desarrollo, pues, económico, cultural, etc. Entonces la gente prefiere irse a los lugares urbanos porque tienen mayor posibilidad y empiezan a salir de las áreas rurales, que se convierte en todo un problema. Ya no voy a entrar a mayores detalles, pero lo dejo ahí. ¿Sí? Entonces, esto es lo único que nos interesa. Y cerrado el tema. Profe, acá el texto te habla de esto. Miren, el Perú en los últimos medio ciclos se ha urbanizado, ya, eso es lo que estamos hablando, se urbanizaron. En la actualidad, 3/4 partes de la población vive en ciudades, ya, vive en ciudades, es decir, en lugares urbanos, pues nuevamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué viven ahí? Porque ahí justamente ahí está la industria, del comercio, del negocio, entonces la gente va ahí porque tiene oportunidades, ¿sí? Entonces, eso encontramos en los lugares urbanos, pues. La población proviene principalmente de zonas rurales, eso es lo que sucede. De las zonas rurales se están yendo a los lugares urbanos. Todo esto te lo he explicado acá. Simplemente acuérdate, los lugares urbanos, la población se está incrementando en los lugares urbanos. ¿Y qué está pasando en lo rural? Está disminuyendo. ¿Por qué? Porque esta población está migrando a esto. Está migrando acá. ¿Ok? Listo. Pasamos a la siguiente imagen. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Entonces, avanzamos. Muy bien. Dinámica de la población. Seguimos con esta dinámica de la población y vamos a hablar de la población por grupos de edad. Vamos a ampliar esto por grupos de edad. A ver. Tenemos primero el año 93. ¿Sí? El año 93, el año 2007 y tenemos el año 2017. ¿Sí? Ahora observen, hay tres grupos de edad, de 0 a 14, les voy a poner su colorcito correspondiente acá. Este es un grupo de 0 a 14, de 15 a 19. De 15 a 19 es esto. Este es de 15 a 19. Ahí está. Y tenemos de 60 más, que es este grupo de acá. Este es el 60 más. Ahí está. A ver, vamos a interpretar esto. Acuérdate de los tres grupos de edad. Son tres, de 0 a 14, de 15 a 59 y de 60 más. Acuérdate de esos grupos. Esto lo que te hablan acá es de esto, así que no te asustes con esto. ¿Ya? Simplemente acá vamos a interpretar para que te acuerdes. A ver, vamos con esto. A ver, de 0 a 14. Observen de 0 a 14. Este de 0 a 14. En el año 93, ahí está en porcentaje. ¿Sí? En el año 2007, de 0 a 14, acá está de 0 a 14. Observen sus cifras que ha pasado, miren, 93, 2007, de 0 a 14. Mira, acá era 37, redondeando a 37, 30, redondeando, ¿no? Ha disminuido. ¿Qué ha pasado en el 2017? Uy, 26, redondeando, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir de 0 a 14? Simplemente decimos ha disminuido. ¿Y cuál es su tendencia? Su tendencia es a la disminución. Ahora ustedes se pueden dar cuenta de lo siguiente, va de 0 a 14. ¿Y por qué está disminuyendo? ¿Qué está pasando con la tasa de fecundidad? Ha disminuido, pues. Acá tienen que ver los nacimientos. Entonces, por eso que esto ha disminuido, viene disminuyendo. Eso es. ¿Qué ha pasado con los de 15 a 59? Que vienen a hacer esto, miren. De 15 a 59. Acá están los de 15 a 59. En el 93 representaban el 56%. En el 2007 representaban más del 60% y en el 2017 un poco más del 61%. ¿Qué ha pasado con este grupo de 15 a 59? Se ha incrementado. Hay un incremento de este grupo. Y recuerden que en este grupo se encuentra la población económicamente activa. Se encuentra la población que está dispuesta a trabajar. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la mano de obra se ha incrementado, también podremos decir, pues, no es que acá está el grupo de personas que está en edad de trabajar. Entonces, la mano de obra se ha incrementado, ¿no? Eso es. Lo de 60 más, estos son el grupo de la tercera edad. ¿Qué ha pasado con el grupo de la tercera edad? Observemos acá cifras, 7% en el 93. Lo de la tercera edad.
9,1, 11,9. ¿Qué ha pasado con los de la tercera edad? Se ha incrementado y la tendencia a eso es a que se siga incrementando los grupos de la tercera edad. Eso es, ¿no? ¿Y qué podemos decir en relación de la población peruana? Podemos decir lo siguiente. Miren, lo que tiene que ver con la tasa de nacimiento, que influye acá. Entonces, este grupo de 0 a 14 ha disminuido. ¿Sí? De 0 a 14 ha disminuido. ¿Sí? De 15 a 59 ha aumentado. Lo de 60 años, los grupos de tercera edad, ¿no? También se ha incrementado. En concreto, lo que podemos decir es que la población peruana ha entrado a un proceso de envejecimiento. ¿Por qué de envejecimiento? Porque los grupos de la tercera edad están creciendo, mientras que el grupo de 0 a 14 está disminuyendo, y ahí está el grupo, y ahí están justamente, ¿no?, los nacimientos. Entonces vemos que esto crece y decimos, no, la población peruana ha entrado a un proceso de envejecimiento. Eso es. ¿Ok? Por otro lado tenemos la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. ¿Y qué podemos decir? Tenemos más mujeres que varones. Eso es. Pero la diferencia no es amplia, ¿no? No es amplia la diferencia. ¿Sí? Estamos hablando de un 0,8, ¿no? O sea, estamos por ahí. ¿Sí? Claro, Brian, muy bien. Brian, por ejemplo, cuando observa el grupo de la tercera edad, 60 más, dice, la esperanza de vida ha mejorado. Claro, eso es uno de los factores que conlleva que justamente, ¿no?, los grupos de la tercera edad se han incrementado, pues. Se han incrementado y va a seguir creciendo ese grupo de la tercera edad. En Europa, por ejemplo, ¿qué sucede? Este grupo de la tercera edad es más amplio. ¿Qué está pasando con lo de 0 a 14? Ha disminuido drásticamente en Europa. Y eso es un problema, ¿no? Porque ¿quiénes son los que mueven la economía? Son justamente, se sustentan en el grupo de 0 a 14, porque ellos van creciendo y finalmente son los que van a mover la economía. ¿Sí? Los grupos de la tercera edad son los que reciben, ¿no?, una bonificación a partir de su aporte que han dado. O sea, ya no aportan, ya porque ya han aportado, pues, ¿no? Entonces, en lo económico representa, pues, hasta cierto grado un problema, ¿no? Pérez, te comento algo, ¿no? Tú dices, en el futuro faltarán mano de obra. Te comento algo, Pérez. Ya está faltando, Pérez. Ya está faltando en Europa. Ya está faltando en Rusia. ¿Qué está haciendo Rusia, por ejemplo? ¿No? Por supuesto, una mano de obra un poco más especializada, con más conocimiento. Lo que está haciendo Rusia, porque su población también está decreciendo, se está atrayendo a los jóvenes que están en su entorno, por ejemplo, que están en Ucrania y en otros países que han formado parte de la Unión Soviética en su momento, a esos jóvenes se los está trayendo, por ejemplo, para que trabajen en el campo, donde se ha perdido población, ¿no? Europa también, ¿sí? Europa también ha absorbido, pero Europa ahorita está tratando de ser un poco más selectivo con esa población. Ya hay eso. Claro que en el futuro se va a incrementar, ¿no? Claro, ya, por ejemplo, le pones un ejemplo, Canadá, ¿no? ¿Mm? Ok, sigamos. A ver, este tema es bien extenso. Tasa de crecimiento. En la tasa de crecimiento lo que nos interesa en concreto es esto, chicos. Todo esto, lo que nos habla acá, este texto, es esto. ¿Qué es la tasa de crecimiento real? Es la tasa bruta de natalidad menos la mortalidad más la inmigración y le restamos la inmigración. Esto viene a ser la tasa de crecimiento. Aprendan esta formulita, te pueden preguntar. ¿Ya? Eso es. Y la diferencia de estos dos, que viene a ser tasa de crecimiento natural. La diferencia de estos dos, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Acá nos interesa solamente esto, ¿ya?
Continuamos. Migraciones. Pasamos a migraciones. Las causas de la migración, recuerden, la migración simplemente es el desplazamiento. Cuando las personas, por ejemplo, salen de Lima y se van al Cusco, ¿no? Y se quedan en el Cusco por factor trabajo, etc. Migración. Esa es migración, ¿sí? O cuando alguien, por ejemplo, de Arequipa se va a Francia, eso es migración. Por eso que tenemos una migración interna y externa, ¿sí? ¿Cuáles son esas causas de la migración? Acá hay algunas causas. Factor socioeconómico, las personas buscan una mejora, ¿sí? Degradación del medio ambiente, cuando su medio ambiente se ha degradado, entonces estas personas lo que hacen es dejar estos lugares para irse a otros lugares. Que, por ejemplo, si es en alguna parte del Perú, entonces se van a otro lugar del Perú, eso es interno, o se pueden ir al extranjero, ¿no? Alto crecimiento de algunas regiones atractivas. Claro, hay unas regiones que empiezan a crecer y son atractivas, entonces la población se va a esa región, ¿no? Políticas como en este caso el terrorismo, la violencia, el conflicto social, también es una causa. Recuerden, en el conflicto interno que tuvimos en nuestro país entre el Estado y un grupo subversivo, entonces las poblaciones que eran afectadas tuvieron que dejar su lugar de origen. ¿Por qué? Porque eran maltratadas por las partes. Venía Sendero, y Sendero los maltrataba, venía el ejército, entonces eran sometidos pues a mucha presión y esto conllevó a que esas personas dejen su lugar de origen, porque no veían una oportunidad de crecer, ¿no? Porque se robaban su ganado, ¿no? Etc. Eso hacía pues Sendero en la parte andina, no solamente el ganado, se iban a los niños también, pero bueno, eso es algo que creo que lo hemos tocado algo breve, creo, en una clase anterior, ¿no? En relación al conflicto interno en cívica, ¿no? Muy bien, entonces, ahí están las causas. Ahora, en sus tipos de migración, interna porque se da dentro de nuestro país, interna. En interna tenemos esta, y cuando hablamos de migración de toda la vida decimos a mayor a 5 años. Por ejemplo, tus padres, de repente tienes tus padres que son arequipeños, son moqueguanos, ayacuchanos, estás en Lima, ¿sí? Y tus padres pues no han dejado su lugar de origen hace 30, 40 años. Mis padres, por ejemplo, dejaron su pueblo, que es Apurímac. Ellos han dejado su pueblo pues hace aproximadamente unos 50 años. ¿Sí? Entonces ellos son migración de toda la vida. Mis padres son de toda la vida porque tienen más de 5 años, ¿no? He tenido algunos tíos que han venido por un tiempo de 3 años, han estado en Lima, luego han vuelto nuevamente. Entonces eso se llama migración reciente, cuando es menor a 5 años. ¿Sí? Cuando es menor a 5 años, reciente. En la externa tiene que ver con la internacional. Eso es. Pasamos entonces. Vamos a hablar ahora acerca de la migración externa, ¿sí? Bueno, acá nos da algunos datos, ¿sí? Dice, emigración de peruanos según lugar de residencia. Lo único que nos interesa acá es lugar de residencia. Miren acá. Los peruanos que salen, que emigran, porque emigrar son los que salen de nuestro país. Pero no solamente decimos cuando sale de nuestro país. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos a alguien quien vive, o sea, a ver, vive en Puno y se dirige a Arequipa, ¿sí? Entonces decimos que ha migrado, ¿no? Porque ha salido de Puno a Arequipa. ¿Qué pasa si alguien del Perú sale y se va a otro país? Decimos un emigrante porque está saliendo de su lugar de origen. Entonces hablamos de migración internacional, ¿no? De migración internacional. ¿Y qué notamos acá? ¿Dónde se concentra esa población peruana que sale? Miren. ¿Quién le sigue? Eso tienes que aprenderte, nada más. Así de concreto. ¿Ya? Así de concreto. Eso es lo que tienes que aprenderte. Por otro lado, tenemos acá, por grupo de edad. Por grupo de edad, miren, los de 30 a 49. Ahí está. Por sexo, ¿quiénes migran más? Mujeres. ¿Sí? Por lugar de nacimiento, se entiende, pues, Lima.
Porque Lima tiene mayor poder adquisitivo, pues. Por categoría ocupacional, ¿quiénes? Los estudiantes. Nada más. Aunque hasta ahora les comento algo en relación a esto, no han preguntado. Por muchos motivos, que son cifras, son datos, y a veces se hace difícil hacer una pregunta en relación a ello. Muy bien, aula 41, turno mañana. Seguimos. Migrantes extranjeros en el Perú. Lo único que nos interesa, lo más relevante de los inmigrantes son aquellos que ingresan. Estamos hablando de inmigrantes extranjeros. En este caso, miren, los venezolanos, ¿cuántos representan? Es la mayoría, pues, ¿no? Así es. ¿Qué otros más tenemos? Colombianos, españoles, etc. ¿Sí? Entonces, ellos. A ver, creo que me hacen una pregunta por acá. Ya, listo. Lugares, tenemos acá centros poblados urbanos y rural, ¿no? Urbano y rural. En lo urbano, mínimo 100 viviendas, ¿no? Y acá pueden observar esta imagen donde las casas se encuentran contiguas unas a otras. Y miren en este lugar, lo rural, menos de 100 viviendas. Ahí está. ¿Ok? Tenemos el caso de instituciones responsables de organizar el espacio urbano y rural. ¿Quiénes son responsables? El Ministerio de Vivienda y las municipalidades. El Ministerio de Vivienda tiene estas funciones, ¿no? Facilita el acceso de la población a una vivienda digna, brinda servicios de saneamiento, promueve el desarrollo del mercado inmobiliario. Esas son funciones. La municipalidad tiene estas funciones, ¿no? Organización del espacio físico, uso del suelo, renovación urbana, etc. Ahí están sus funciones. El índice de desarrollo humano. Cuando hablamos de índice de desarrollo humano, el índice de desarrollo humano nos permite conocer acerca de cómo se encuentra una población, cuál es su calidad de vida, por ejemplo, etc. Para hablar del desarrollo humano, que viene a ser en este caso el IDH, se toma en cuenta lo siguiente. Esto, apréndete. Esto nos permite saber cuál es el IDH de un país. Para conocer el IDH de un país se toma en cuenta esto. Listo, es lo que nos interesa. Y acá te ponen algunos ejemplos o datas que no tienen mayor trayectoria. ¿Ya? ¿Ok? Nos vamos a la primera pregunta. A ver, voy a cubrir esto. Observe la primera pregunta. Marque la clave. Mayor condominios, residencias, mayor concentración de población. ¿A qué se está refiriendo? Muy bien, se está refiriendo a la densidad poblacional. ¿Ok? 1, casa. 1, casa. 2, a ver, van a marcar, no me escriban por el chat la clave, sino marcan. En la número 2, nos está hablando de la tasa de fecundidad. Todo lo que viene es la. De acuerdo a la tasa de fecundidad, ¿qué podemos señalar? Por ejemplo, la primera nos dice inserción en el mercado laboral con igualdad de oportunidades. A ver, vamos por acá, nos dice. La tasa de fecundidad es el número de hijos, ¿no? En los últimos censos se registra una tendencia al descenso, ¿no? Nos habla de una tendencia al descenso, acá nos falta agregar esto. ¿Sí? Identifique las causas. ¿Por qué esa tendencia al descenso? ¿Cuáles son sus causas? La 1 dice inserción en el mercado laboral. Ah, la 1 es correcta. La 1 va. Es verdadero la 1. ¿Sí? La primera es verdadero. Si la primera es verdadero,
¿Cuál es la clave? Muy bien. Dedo, muy bien. Eso es. En la 3, ¿ya? Por una cuestión de tiempo, te doy la clave es la B. Barco, aunque al último te vamos a encontrar la clave. Y en la cuarta, a ver, en la cuarta nos habla acerca de la emigración de peruanos, es decir, los peruanos que salen. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la inmigración. A ver, la primera nos dice, la población entre 15 y 29 es la que es la más numerosa. No, pues. Esto no va. Eso es falso. No va la 1. ¿Cuál es la clave? La 1 no va. Descartado la 1. No es la C. Descartado la C. Así es. 4. Avión. Y ahí lo tienen. Tienen las claves. Apunten, por favor. Pasamos a ver aula 41, turno mañana. Pasamos a lo que vienen a ser los órganos constitucionales autónomos 2. Estamos viendo la segunda parte. Recuerda que en la anterior parte, en la anterior clase, vimos, ¿no?, los órganos constitucionales autónomos 1. Hoy estamos viendo la segunda parte. Con esto culminamos, ¿no?, lo que viene a ser con los órganos constitucionales autónomos. Muy bien, hablemos de cada una de estas instituciones. Pues solo son 4, a ver, son 4 para culminar con los otros 3, o sea, porque total son 7, pues, ¿no? Ministerio Público. Bueno, en esta primera parte nos dice que es un órgano autónomo, como lo son todos los organismos constitucionales autónomos, pues, ¿no? Gozan de independencia, etc. ¿Quién preside el Ministerio Público? El fiscal de la nación, pues. Eso es. Es su máximo representante. ¿Elegido por quién? Por la Junta de Fiscales Supremos. Esto te la tienes que saber, ¿eh? Todo esto te la tienes que saber. ¿Cuánto tiempo dura el cargo? 3 años. Y es prorrogable por elección, solo por 2 años. Otros 2 años, ¿ya? ¿Ok? Funciones del Ministerio Público. No confundan el Ministerio Público con lo que vienen a ser, ¿no?, otros ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene sus ministerios, pues, ¿no? El Consejo de Ministros está conformado por el Ministerio de Educación, Salud. Esos son parte del Poder Ejecutivo. Esto no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Su nombre es así, pues, lamentablemente. Ministerio, así es su nombre. Pero no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Es autónomo. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué se encarga ese Ministerio Público? Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. Es decir, cuando encuentre un acto, sí, que en este caso sea ilegal, va a intervenir. ¿Sí? Va a intervenir el Ministerio Público, ¿no? Eso es, ¿no? En todo acto ilegal, pues, ¿no? De repente, carambas, un grupo de personas han comprado terreno, ¿no? Y en ese terreno te han prometido que te iban a dar tu título y todo lo demás, y tú has cumplido con pagar y finalmente te das cuenta que ese terreno que te han vendido es un terreno que corresponde a otra persona u otra empresa. O sea, se ha cometido una ilegalidad ahí, ¿sí? Entonces el Ministerio Público va a intervenir en defensa de la legalidad y va a denunciar a esas personas que han, en este caso, han originado estafas en personas que han ido a comprar, pues, ¿no?, terrenos para poder establecer sus viviendas. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, en este caso del Poder Judicial. Representa a la sociedad en los procesos judiciales, así es, representa. Por ejemplo, caramba, nosotros tenemos una avenida muy bonita por ahí, ¿no?
con algunas plantas, alumbrado público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un automóvil se derriba un alumbrado público, ¿no? Entonces viene la policía, lo lleva detenido y el Ministerio Público es quien lo va a denunciar. Claro, yo digo Ministerio Público, pero recuerden, quienes trabajan para el Ministerio Público son fiscales. Entonces, los fiscales son los que visitan constantemente la comisaría. Entonces, cuando visita la comisaría, justamente ya está. Le van a informar, señor, se ha capturado, ¿cómo se llama? Una persona que ha derribado un poste. ¿Cuáles son las pruebas? Acá están las pruebas. Acá hay fotos, hay algunas cámaras que ha grabado el momento, se ha tomado el examen correspondiente y ha botado tanta concentración de alcohol en su cuerpo. Entonces lo que va a hacer el fiscal es denunciar a esa persona. Y le va a pedir que pague una reparación civil al Estado por los daños que ha ocasionado. Nos representa a todos nosotros. ¿Sí? Ello es. Por ejemplo, cuando se da una subida de precios, ¿no? Que se pueda dar una subida de precios de forma irracional, que no tenga un sustento lógico, también podría intervenir el Ministerio Público, ¿no? Conduce desde su inicio la investigación del delito, ¿no? Claro, toda vez que hay un delito, quien va a investigar el delito es el fiscal como representante del Ministerio Público. ¿Sí? Eso le compete. Hay un asesinato, feminicidio, ¿sí? Estafa, ¿sí? Robo agravado, sicariato, son delitos. ¿Y quién interviene acá? Es el fiscal. El fiscal es quien va a denunciar a esas personas. ¿Sí? Pero, profe, ¿y la policía de qué se encarga? La policía ayuda al fiscal en recopilar, ¿no? En este caso, información que permita, pues, señalar la culpabilidad de una persona. En eso ayuda la policía. ¿Sí? Ejercita la acción penal de oficio o petición de las partes. Se habla de oficio porque ellos intervienen porque tienen conocimiento, o sea, saben que en un lugar se está llevando a cabo un delito. Entonces el Ministerio Público interviene de oficio porque tienen... Pasamos a ver aula 41, turno mañana. Pasamos a lo que vienen a ser los órganos constitucionales autónomos 2. Estamos viendo la segunda parte. Recuerda que en la anterior parte, en la anterior clase, vimos, ¿no?, los órganos constitucionales autónomos 1. Hoy estamos viendo la segunda parte. Con esto culminamos, ¿no?, lo que viene a ser con los órganos constitucionales autónomos. Muy bien, hablemos de cada una de estas instituciones. Pues solo son 4, a ver, son 4 para culminar con los otros 3, o sea, porque total son 7, pues, ¿no? Ministerio Público. Bueno, en esta primera parte nos dice que es un órgano autónomo, como lo son todos los organismos constitucionales autónomos, pues, ¿no? Gozan de independencia, etc. ¿Quién preside el Ministerio Público? El fiscal de la nación, pues. Eso es. Es su máximo representante. ¿Elegido por quién? Por la Junta de Fiscales Supremos. Esto te la tienes que saber, ¿eh? Todo esto te la tienes que saber. ¿Cuánto tiempo dura el cargo? 3 años. Y es prorrogable por elección, solo por 2 años. Otros 2 años. ¿Ya? ¿Ok? Funciones del Ministerio Público. No confundan el Ministerio Público con lo que vienen a ser, ¿no?, otros ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene sus ministerios, pues, ¿no? El Consejo de Ministros está conformado por el Ministerio de Educación, Salud. Esos son parte del Poder Ejecutivo. Esto no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Su nombre es así, pues, lamentablemente. Ministerio, así es su nombre. Pero no tiene nada que ver con el Poder Ejecutivo. Es autónomo. ¿Ok? Muy bien. ¿De qué se encarga ese Ministerio Público? Promueve la acción judicial en defensa de la legalidad. Es decir, cuando encuentre un acto
sí, que en este caso sea ilegal, va a intervenir. ¿Sí? Va a intervenir el Ministerio Público, ¿no? Eso es, ¿no? En todo acto ilegal, pues, ¿no? De repente, carambas, un grupo de personas han comprado terreno, ¿no? Y en ese terreno te han prometido que te iban a dar tu título y todo lo demás, y tú has cumplido con pagar y finalmente te das cuenta que ese terreno que te han vendido es un terreno que corresponde a otra persona u otra empresa. O sea, se ha cometido una ilegalidad ahí, ¿sí? Entonces el Ministerio Público va a intervenir en defensa de la legalidad y va a denunciar a esas personas que han, en este caso, han originado estafas en personas que han ido a comprar, pues, ¿no?, terrenos para poder establecer sus viviendas. Vela por la independencia de los órganos jurisdiccionales, en este caso del Poder Judicial. Representa a la sociedad en los procesos judiciales, así es, representa. Por ejemplo, caramba, nosotros tenemos una avenida muy bonita por ahí, ¿no? Con algunas plantas, alumbrado público. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un automóvil se derriba un alumbrado público, ¿no? Entonces viene la policía, lo lleva detenido y el Ministerio Público es quien lo va a denunciar. Claro, yo digo Ministerio Público, pero recuerden, quienes trabajan para el Ministerio Público son fiscales. Entonces, los fiscales son los que visitan constantemente la comisaría. Entonces, cuando visita la comisaría, justamente ya está. Le van a informar, señor, se ha capturado, ¿cómo se llama?, una persona que ha derribado un poste. ¿Cuáles son las pruebas? Acá están las pruebas. Acá hay fotos, hay algunas cámaras que ha grabado el momento, se ha tomado el examen correspondiente y ha botado tanta concentración de alcohol en su cuerpo. Entonces lo que va a hacer el fiscal es denunciar a esa persona. Y le va a pedir que pague una reparación civil al Estado por los daños que ha ocasionado. Nos representa a todos nosotros. ¿Sí? Ello es. Por ejemplo, cuando se da una subida de precios, ¿no?, que se puede dar una subida de precios de forma irracional, que no tenga un sustento lógico, también podría intervenir el Ministerio Público, ¿no? Conduce desde su inicio a la investigación del delito, ¿no? Claro, toda vez que hay un delito, quien va a investigar el delito es el fiscal como representante del Ministerio Público. ¿Sí? Eso le compete. Hay un asesinato, feminicidio, ¿sí?, estafa, ¿sí?, robo agravado, sicariato, son delitos. ¿Y quién interviene acá? Es el fiscal. El fiscal es quien va a denunciar a esas personas. ¿Sí? Pero, profe, ¿y la policía de qué se encarga? La policía ayuda al fiscal en recopilar, ¿no?, en este caso, información que permita, pues, señalar la culpabilidad de una persona. En eso ayuda la policía. ¿Sí? Ejercita la acción penal de oficio o petición de las partes. Se habla de oficio porque ellos intervienen porque tienen conocimiento, o sea, saben que en un lugar se está llevando a cabo un delito. Entonces el Ministerio Público interviene de oficio porque tienen información que se está llevando a cabo un delito. Pero también pueden intervenir cuando hay una petición de las partes. Alguien, por ejemplo, sabe que se está llevando a cabo un delito, entonces pide la intervención del Ministerio Público. Le informa y solicita su intervención. Entonces, petición de parte se llama ahí. Emiten dictamen previo a la resolución judicial. A ver, en todo proceso judicial, supongamos, tenemos una persona que ha matado a su pareja, ¿no? Entonces, esta ha sido detenida, hay pruebas, etc. El fiscal lo va a denunciar, ¿sí?, y ante el juez va a señalar
¿no? Que esta persona es el culpable, ¿no? Y dependiendo, porque quizás fue un proceso en el cual lo ha planificado, ¿sí? Lo ha matado con alevosía, entonces también viendo estos grados, la sanción es mayor. Entonces el fiscal lo que va a hacer, va a sustentar todo esto y va a pedir, ¿no? O sea, el poder, en este caso, el Ministerio Público pide, ¿no? 30 años de prisión. Ese es un dictamen previo. 30 años de prisión. Ahora, el juez no necesariamente va a acatar eso, pues el juez simplemente no observa la sustentación y el pedido, la sanción. Va a escuchar también la contraparte. Entonces la contraparte va a decir con su abogado, no fue mi intención matarla. Ella también se me vino con un cuchillo. Yo en defensa de esto he actuado. Si prueba de esto, tengo tales pruebas. Entonces el juez tiene que evaluar ello, ¿no? Y tiene que ver la veracidad de esas pruebas también. Entonces, en base a eso, el juez puede determinar una sanción, ¿no? El juez determina que de repente no fue su intención matarlo, aunque el fiscal dice que sí, pero las pruebas no son contundentes. Pero el juez se da cuenta que, bueno, él lo ha matado, pero no fue planificado, entonces la sanción es menor, unos 30 años, entonces el juez dice 25 años de cárcel. ¿Te das cuenta? Eso es. Entonces, el dictamen previo es eso, es cuando el fiscal solicita, plantea años de prisión, como ya lo hemos escuchado también en algunos casos, ¿no? Eso es. La Defensoría del Pueblo, ¿no? Dice que es un órgano autónomo, ¿sí? Y acá viene la esencia. El defensor del pueblo es elegido, ¿no? Por el Congreso, por el voto de los 2/3. Su cargo dura 5 años y no están sujetos a mandato imperativo y gozan de inmunidad. ¿Sí? Casi los mismos derechos que un congresista, aunque este en un congresista ya esto se ha vuelto relativo, ¿no? Ya sabemos por qué. Muy bien, entonces cuidado con este dato, que manejarlo, igualmente todo esto. Funciones: defender los derechos constitucionales fundamentales de la persona. Eso es, ¿no? Por ejemplo, se dio una movilización, hay detenidos, ¿sí? Entonces la Defensoría va a intervenir ahí. ¿Por qué? Porque de repente a estos detenidos se les ha golpeado, ¿no? De repente los medios de comunicación a la hora de enfocar cómo ha sido el proceso, entonces la Defensoría observa que se están dando detenciones pues arbitrarias, ¿no? Y de manera no correcta en la detención. Entonces, la Defensoría va a intervenir, va a ir a la comisaría para visitar a las personas que han sido detenidas y ver en la condición en la cual se encuentran. ¿Sí? Entonces, eso se encarga la Defensoría. No solamente de ello, también la Defensoría interviene cuando te vulneran otros derechos. Por ejemplo, te vulneran el derecho al trabajo, ¿no? Uno también puede ir a la Defensoría. Por supuesto que hay otras oficinas también, dependiendo, ¿no? Hay otras oficinas dentro del Ministerio de Trabajo que uno puede recurrir, pero también uno puede recurrir a la Defensoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos universitarios, ¿no? Entonces, la ley universitaria señala que con una trica te expulsan de la universidad, ¿no? Entonces uno, caramba, supongamos que por un motivo obvio jalas trica un curso, te abren proceso en la universidad para que te expulsen. Entonces uno también podría acudir pues a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y decir, señor, mire, ya mandó un documento, pero igual me están procesando y me van a expulsar de la universidad por tercera vez. Pido su intervención porque me están vulnerando un derecho, el derecho a la educación, ¿no? Claro, entonces acá podría intervenir la Defensoría del Pueblo. Claro, ustedes dirán, profesor, pero la ley universitaria ya lo señala. Sí, pues, pero ¿quién tiene mayor peso? ¿La ley universitaria o la Constitución? ¿Ah? La Constitución. ¿En qué parte de la Constitución dice que por trica o por cuarta, quinta, te deben de expulsar? Lo dicen, pues, en la Constitución te dice el derecho a la educación, más bien, ¿no? Entonces, te das cuenta, entonces, frente a eso, pues, el estudiante como que tiene mayor posibilidad de ganar, ¿sí? Claro,
Te dirán, profe, pero yo conozco a alguien que la han expulsado. No ha sabido defender su derecho, pues ha dejado que le procese y que le expulse, ya quedó. Pero él podría apelar a eso, podría, ya cuando ya está expulsado, ya procedió, lo expulsaron, él podría ir al Poder Judicial, ¿no? Eso es. Claro, es engorroso el proceso ya cuando uno te expulsa, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahí tienes la defensoría después. Cada vez que te vulneren un derecho fundamental, ¿sí? Uno puede ir a la defensoría. En la defensoría te ponen abogado gratis. No pagas ni un sol. Tú te vas a tu casa, te sientas y esperas que ellos solucionen tu problema, ¿sí? Ellos también supervisan el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, supervisan la adecuada prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. Porque recuerden que cuando no hay un buen servicio público, entonces se vulneran el derecho también de la ciudadanía, pues, ¿sí? Entonces, y su función es defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona. Así es, Brian, cualquiera puede acceder a ello, ¿sí? Hasta el que está en la cárcel también lo puede hacer. Claro, de repente estás en la cárcel y de repente tienes algún problema de salud y de repente el INPE no te está dando el permiso para salir y tratarte ese problema de salud. Tú podrás estar en la cárcel, podrás tener una sentencia, pero eso no implica de que te prohíban que tú puedas asistir a un doctor especializado. Entonces de repente solicitas al INPE, el INPE no te quiere dar el permiso, entonces, carambas, tú puedes hacer dos cosas, ¿no? Si tienes plata, lo denuncias al jefe de la INPE, le abres un proceso penal, y lo otro, si es que no tienes dinero, entonces vas ante la defensoría para que la defensoría intervenga y obligue a la INPE que te deje salir los días que tienes cita médica, pues por supuesto vas a salir resguardado, ¿no? Eso es. Entonces, cada vez que te vulneren un derecho fundamental, recuerden, puedes acudir acá. Ese es el procedimiento. ¿Ok? Muy bien, sigamos. El Tribunal Constitucional. Bueno, nos habla acá una definición, sabemos que es autónomo, se compone de 7 miembros elegidos por el Congreso de la República. Este es elegido por el Congreso de la República por el voto, en este caso, de los 2/3. Su periodo, gozan de inmunidad también, no hay reelección inmediata. Sus funciones, ojo acá, recuerden, ¿se acuerdan ustedes de las garantías constitucionales? En las garantías constitucionales, recuerden que la acción de inconstitucionalidad era la única que se presentaba directamente en el Tribunal Constitucional. Todas las otras garantías se presentaban en el Poder Judicial. Entonces, acá está. La acción de inconstitucionalidad se establece acá, en primera y única instancia. ¿Por qué primera y única? Porque si acá te niegan, no tienes otra instancia donde puedas ir a quejarte. Se cerró el tema. Negado, negado está. Por supuesto que dependiendo de qué se trate, si acá no te dan la razón, podrías irte ya a un ente ya internacional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿sí? Que es otra cosa. Pero bueno, a nivel nacional, ¿sí? La acción de inconstitucionalidad se establece acá y este tiene la última palabra. Las otras garantías van al Poder Judicial. Y si en el Poder Judicial las otras garantías son denegadas, tienes como última opción llevarlo acá. O sea, supongamos, te detuvieron arbitrariamente, no hay pruebas, y tú ante el Poder Judicial interpones un habeas corpus para que te devuelvan tu libertad. Pero el Poder Judicial no te da la razón, te deniega. Entonces, como te ha denegado, tú puedes acudir acá, en última instancia. Por eso acá te dice, conoce en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias. Acá acudes. En última instancia, en el Perú, por supuesto. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional también te niega? Porque te puede negar.
te vas a la convención, pues, a denunciar al Estado peruano en este caso, porque ya agotaste las instancias internas. ¿Te das cuenta o no? Eso es. Entonces, en última instancia vas acá, a nivel nacional. Recuerda, vas acá, no necesariamente implica que te aprueben, puede ser que sea denegado, ¿no? Entonces, ahí está. Conoce los conflictos de competencia. Así es, cuando dos organismos dicen, no, a mí según ley me corresponde eso, y el otro dice, no, a mí también. Entonces, ambos pueden ir al Tribunal Constitucional para ver a quién le corresponde dicha competencia. Eso es, ¿ok? Muy bien, sigamos. La Junta Nacional de Justicia. En la Junta Nacional de Justicia, recuerden, esta, ¿no? Se encarga de selección y nombramiento de jueces y fiscales. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Jueces y fiscales. ¿Sí? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia gozan de los mismos beneficios y derechos, ¿no? Y están sujetos a las mismas obligaciones e incompatibilidades de los jueces supremos. La Junta Nacional de Justicia está conformado por 7 miembros titulares, ¿sí? Eso es, 7 miembros titulares para un periodo de 5 años. Está prohibida la reelección, ¿sí? Y estos llegan mediante un concurso. O sea, estos que son parte de la Junta Nacional de Justicia no lo designa el Congreso, no. Estos llegan mediante un concurso público, ¿no? Donde son evaluados previamente. Y eso es lo que te dice acá, el concurso público de méritos está a cargo de ¿qué? De una comisión. Se arma una comisión especial para ver quiénes van a ser parte de esta institución, ¿no? ¿Y quién preside esta comisión especial? El defensor del pueblo. Eso es, ¿no? Recuerden que esto se ha establecido en base al Consejo Nacional de la Magistratura, porque antes era el Consejo Nacional de la Magistratura, y esto tenía otro procedimiento para nombrar a sus miembros. Entonces ya sabemos qué pasó y actualmente tenemos la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Muy bien. Sus funciones. ¿Qué funciones tienen? Nombrar previa evaluación a jueces y fiscales. Pues. O sea, uno termina su carrera de Derecho y quiere ser juez o quiere ser fiscal. Entonces tienes que presentarte a un concurso, esperar que se abra un concurso, presentarte, si apruebas, ¿no? Puedes ser fiscal o juez, ¿sí? Ahora, ratifica a los jueces y fiscales, ¿no? De todos los niveles, cada 7 años. Cada 7 años evalúa ya a los fiscales que están nombrados, no solamente fiscales, sino también jueces. Si pasan la evaluación, los ratifica. Y si no pasan la evaluación, son destituidos, pues dejan de ser jueces o fiscales. Aplican sanción, ¿no? Aplican diferentes tipos de sanción, porque máxima que puede ser la destitución de jueces, fiscales, ¿no? Eso es. En el caso de jueces supremos y fiscales, también será posible la aplicación de amonestación o suspensión. O sea, en relación a sanciones, ya sean máximas, mínimas, como una amonestación, lo hace la Junta Nacional de Justicia. ¿Sí? Resuelve en última instancia las impugnaciones interpuestas en proceso disciplinario seguido contra jueces y fiscales. ¿Sí? O sea, los jueces y fiscales que tengan proceso en su institución, en última instancia lo ven en la Junta Nacional de Justicia. Extiende a los jueces y fiscales el título oficial. Claro, porque una vez que se presentan, ganan el concurso, entonces les entrega un título oficial que dice que han ganado dicho concurso. Por lo tanto, también se encargan de nombrar, ratificar y destituir a los jefes de la OMPE y el RENIET. El jefe de la OMPE y del RENIET son nombrados por la Junta Nacional de Justicia. ¿Sí? Eso es, hay que acordarnos de esto, ¿ya? Pero recuerden, es necesario todo eso. ¿Ok? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Muy bien. Entonces, pasamos
a las preguntas de la separata. Observen las preguntas de la separata. Tenemos la primera pregunta, ¿sí? Y acá les ayudo. Miren, nos habla de todo un dato. Pero ¿saben qué? Lo único que nos pide acá es esto. Identificar proposiciones relacionadas a las competencias del fiscal. ¿Qué competencia tiene un fiscal? Recuerden, los fiscales son aquellos que trabajan para el Ministerio Público. En el Poder Judicial tenemos los jueces. En el Ministerio Público tenemos a los fiscales. A ver, ¿qué función tiene un fiscal? Nos vamos acá. La primera, nos dice, investigar los hechos por tratarse de un asunto personal. ¿Por un asunto personal? No, pues no rige por un asunto personal. La primera es falso. A ver, tienen un minuto para determinar cuál es la alternativa correcta. A ver, ¿cuál es la alternativa correcta? 1, avión. 1A. 2. En la 2, a ver. En la 2 nos dice lo siguiente. La Defensoría del Pueblo nos habla de la Defensoría y nos dice los casos en los que puede intervenir dicho organismo. ¿En cuáles de estos casos puede intervenir la Defensoría del Pueblo? Por ejemplo, la primera nos dice, los dirigentes comuneros de la cuenca del río Coata-Puno son rechazados de participar en la reunión regional de salud. Es decir, el gobernador convoca una reunión de salud y estos comuneros son rechazados. Entonces, acá podría intervenir la Defensoría del Pueblo porque esos comuneros están organizados como tal y tienen también el derecho de asistir a dicha reunión. Entonces, la primera, en este caso, es verdadero. La primera es verdadero. Determine las demás. A ver, un minuto. A ver, la última también es verdadero. Ahí puede intervenir la Defensoría del Pueblo, ¿no? Han participado en una marcha y fueron detenidos arbitrariamente. Entonces ahí puede intervenir la Defensoría del Pueblo en salvaguarda de los derechos fundamentales de estas personas. ¿Cuál es la clave? Muy bien. Barco, muy bien. 2, barco. 3,
A ver, vamos a ver la 3. Acá se pone, denunció a una entidad. Esto de acá está de más, a una entidad, ¿no? La pregunta ¿es competencia del Tribunal Constitucional o no es competencia? Bueno, primero que sí es competencia. La afirmación es sí. ¿Cuál es la clave? ¿B o D? Así es, dedo, dedo, muy bien. 3D. 4, ¿sí? 4, casa, la Junta Nacional de Justicia, es la alternativa. Y ahí están las claves. Pueden transcribir las claves correspondientes, ¿sí? Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego.